Disculpas, tuvimos una caída ahí de la transmisión, pero adelante, Melanie, y perdón a todos los participantes por la interrupción. Ok, bueno, entonces vamos a seguir en aras del tiempo, ¿no? Bueno, entonces como les decía, siguiendo con la línea de liderazgo, de tone of the top y el último de los complementos que implica, que les explicaba un poco acá, que es un deber de medios, es decir, que se va a evaluar el sistema tal cual, no porque necesariamente no exista ningún solo caso de cumplimientos. Claro, la idea es ir reduciendo, que no hayan, que pase mucho tiempo y que el sistema funcione por sí solo y demás, pero se mide en función de que si realmente hay ese esfuerzo, ¿no? Si realmente hubo esa debida diligencia, ese deber de cuidado, de querer que la compañía o que los empleados tengan esa cultura de cumplir, y eso se mide en la medida de qué tantos esfuerzos se hicieron para ello, ¿no? Por eso es que es una obligación de medios y no de resultados, como sería su contrario, ¿no? Su antónimo. Entonces, eso como primer punto, como primer elemento, y de manera muy breve, porque igual tenemos el tiempo limitado, pero la idea es esa, ¿no? Segundo elemento muy importante, función de cumplimiento, y en ese sentido vamos a ver qué implica tener una función de cumplimiento. Cuando hablamos de función, muchas veces pues no tenemos claridad de a qué se refiere. Pues función es crear dentro de la empresa, dentro de la institución, el perfil de una persona, un departamento o una gerencia y las responsabilidades que ese perfil va a tener dentro de la empresa para prevenir para prevenir los riesgos de temas éticos o los riesgos que hemos detectado a nivel interno. Por eso es que es importante tener esa función de compliance o de cumplimiento. Y acá igual una frase que es muy conocida en el ámbito de compliance de Paul McNulty, que es ex fiscal general adjunto de Estados Unidos, es: si cree que el compliance es caro, pruebe no tenerlo. Muchas empresas dicen: no necesitar un sistema de compliance, ¿por qué voy a invertir? Si yo estoy en cumplimiento con las normas, mi empresa cumple las leyes básicas, porque generalmente tenemos esa idea que es solo cumplimiento legal, ¿verdad? Cumplimiento de leyes, entonces no me importa porque voy a invertir, pero es que realmente este tipo de acciones después resultan en sanciones que realmente van a ser muchísimo más caro para la empresa que el hecho de tratar de prevenir que se dé en forma interna. Y acá hablamos no solamente de que si yo como empresa cumplo las leyes guatemaltecas, que verdad, y estoy en ese cumplimiento mínimo, estoy bien. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compliance, hablamos de riesgos éticos, y la ética es muchísimo más amplia que el simple hecho de un cumplimiento legal, de un cumplimiento de normas como tal, ¿no? Entonces, acá la idea es, claro, hay que iniciar, no todos podemos iniciar con todos los elementos, con todo el conjunto de compliance, pero sí por lo menos verlo como una inversión y no como un gasto, y creo que lo vamos a tener más claro con el caso final que voy a exponer, ¿no? Entonces, ¿qué implica el tener una función de cumplimiento? Eso, ¿verdad? Desarrollar mi perfil, yo sé qué responsabilidades, puede que al principio pues no puedo desarrollar un departamento completo con una estructura de 3, 4 personas, solo puedo tener a una persona, y puede ser que al inicio no puedo tener solo una persona independiente, sino que voy a buscar a una persona que de pronto tenga como dentro de parte de sus funciones principales la función de compliance ahí adscrita, si lo quieren ver así. La idea es que eso vaya desarrollando y que eventualmente se trate de independizar. ¿Por qué? Porque sí es importante tener a una persona realmente que pueda desarrollar estas medidas, estas acciones que es prácticamente toda una tarea independiente, y por eso hablamos de función de compliance. ¿Y qué implica eso? Asignación de área, gerencia, persona que reporte directamente al directorio con autonomía de la administración y con recursos propios. Y acá importante, la clave del perfil o la clave de la función de compliance va amarrado a dos palabras que no pueden ir, no pueden existir, no pueden no existir dentro de la función de compliance: independencia y autonomía. Tengo necesariamente que darle a esa persona que yo ya catalogué como la persona que va a encargarse de compliance, o al departamento de compliance, o a la gerencia de compliance, como yo ya lo tenga desarrollado, lo quiera desarrollar,
independencia y autonomía. No puede depender de otro departamento como tal, o no puede depender de estar sujeto a reportar hasta cierto punto con otra gerencia, a la que esa misma gerencia, o sea, esa misma función de compliance tiene que velar porque no tenga ese tipo de riesgos éticos. Por eso es que es importante que tenga esa independencia de poder asistir al directorio, a poder indicar que tiene o que hay algún tipo, alguna denuncia, por ejemplo, en contra de el administrador único, o puede que incluso mi propia gerencia tenga algún tema. Entonces, tiene que tener esa apertura, esa independencia de poder tener una silla para él solo dentro del directorio, que sea escuchado y que tenga sus recursos propios. Esto es clave en cuanto a tener esta función de compliance, ¿verdad? Que tenga voz y voto, ¿verdad? No solamente que lo que exista, que esté ahí, qué bonito, tengo mi oficial de cumplimiento, pero ni lo escucho, no me importa, le tiene que primero, antes de pasar al directorio, por ejemplo, tiene que reportarle a 10 personas más, entonces se pierde eso, se pierde la oportunidad de que realmente sea independiente y autónomo, y que en esa independencia y autonomía pueda, ¿verdad?, gestionar las diferentes denuncias, los diferentes riesgos éticos que esté viendo o que pueda ir detectando en su función, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es el perfil? ¿Qué persona o quién debería yo de contratar si no la tengo, o de buscar dentro de mi empresa para que se encargue de la generación de compliance? Acá la primera pues tiene que ser un profesional especializado en compliance, ¿sí? Hoy por hoy hay muchas ya pues programas universitarios que desarrollan el tema de compliance, entonces tiene que ser una persona que por lo menos entienda y sepa qué es compliance, qué es cumplimiento, porque como les digo, tiende a confundirse mucho con que es solamente cumplir normas y punto. O acá pues como la diapositiva lo indica, distinto a la unidad de auditoría y o cualquier área. Miren, esto es como decir, hay que saber la diferencia entre qué hace cada quien, ¿no? Generalmente alguien puede decir, pues no, yo, para mí, que el perfil o el profesional adecuado para el compliance es alguien de auditoría interna. Y acá me gusta mucho hacer la diferencia entre una auditoría interna que sí abona al tema de compliance, pero no es el cumplimiento como tal, y cumplimiento. Hagamos de cuenta que la auditoría interna lo que determina cuando ve o cuando va a evaluar algo dentro de la empresa es las causas del por qué se dio esa situación dentro de la empresa. A mí me gusta decir las causas de la muerte, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿por qué se dio la muerte? ¿En qué falló para que llegara a morir esa situación o algo por el estilo? Mientras que el compliance o la persona que está viendo compliance lo que va a tratar es de prevenir que se dé esa situación, es decir, que prevenir la muerte, ¿no? En este mismo ejemplo que estamos desarrollando. Entonces, si se dan cuenta, son dos cosas totalmente diferentes. Como auditoría interna, yo velo por las causas de algo que ya pasó. Como tema de compliance o de cumplimiento, yo me anticipo y trato de prevenir. Por eso todas mis medidas, todas mis acciones son de prevención. Es totalmente diferente. También ha pasado mucho que se involucra al departamento legal con el tema de compliance, y pues puede ser que esta persona sí tenga conocimientos en temas de compliance, perdón, o de cumplimiento, pero hay que tener en cuenta que el departamento legal también está enfocado en resolver los problemas legales que pueda llegar a tener la empresa o la persona jurídica. Entonces, ¿quién es la persona idónea para los perfiles idóneos para tener dentro de mi departamento de cumplimiento o como oficial de cumplimiento? Un profesional que sepa de cumplimiento, y yo sugiero que sea una persona que conozca el ADN de la empresa, que sepa desde lo que hace el departamento de compras hasta lo que hace recursos humanos, en qué gestiona, qué hace el departamento de finanzas, por ejemplo, cuáles son los riesgos que todos en la medida de su trabajo pueden llegar a tener de temas éticos. Por eso tiene que conocer el ADN de la empresa. Si es nuevo, eventualmente pues lo va a llegar a conocer, pero la idea es esa, que se involucre en entender a la empresa como el sistema completo, el decir, bueno, si yo estoy en el departamento de ventas, ¿cuáles son mis principales riesgos de temas éticos? Puede haber ahí algún tema
de competencia, por ejemplo, tengo que ver ahí algún tema de corrupción, ¿verdad? Porque va tal vez a haber algún tema con autoridades, ¿no? No es lo mismo, y eso lo vamos a también ahorita a ver, si yo me dedico si soy una empresa que, en el caso mío, está en la industria de alimentos y bebidas, mis riesgos son totalmente diferentes a una empresa que, por ejemplo, se dedica a licitar para el Estado. Ahí definitivamente el riesgo de un tipo de sobornos o de algún tipo, estas situaciones va a ser mayor al de cualquier otra empresa que esté en alguna otra industria. Y cada una va a tener sus propios riesgos porque se desarrolla en diferente ámbito, es de diferente tamaño, está en diferente situación geográfica incluso, ¿no? Entonces acá lo importante es desarrollar la función de compliance y quién es el más apto, el más adecuado, alguien que sepa de cumplimiento y sobre todo que vaya a entender la empresa en su totalidad, ¿no? Ok, terminando entonces con nuestro segundo elemento, pasamos al tercer elemento que tiene que ver con gestión de riesgos, que este es básico para el sistema de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si yo no sé cuáles son los riesgos a los que se enfrenta mi empresa, en qué está, ¿verdad? ¿Cuál es a qué se está enfrentando en el día a día? No voy a poder manejarlos, no voy a tener idea ni siquiera de en qué situación está la empresa y por qué, en dónde necesito cumplir y cuáles son esos riesgos éticos, como les decía anteriormente. Y por eso también acá otra frase que me gusta mucho es que el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos, de Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook. Y acá, ¿qué nos quiere decir? Que la empresa siempre está corriendo riesgos. El crecimiento de la industria, de la empresa, de cualquier ente, de cualquier organización y demás, se basa cuando quiere crecer en que va a tomar algún tipo de riesgo. Si no quiere crecer o no va a querer tomar riesgos, pues se va a quedar estático donde está porque va a sentirse muy cómodo, pero la idea no es esa. Cuando estamos hablando de generación de negocio es eso, querer crecer. Entonces, ¿qué nos trae o qué reflexiones nos trae esta gestión de riesgos o qué implica? Primero, que es un tema que evoluciona. Por eso es que es necesario realizar una matriz integral de riesgos de la compañía, que contenga, que yo pueda evaluar cuáles son los riesgos operacionales, estratégicos, financieros, legales, éticos, de toda naturaleza que pueda tener mi empresa. ¿Por qué? Porque yo ya la sitúo en qué está, en dónde está, en qué áreas debería enfocarme mayoritariamente, porque si yo no sé en dónde está mi empresa, qué es lo que necesita, en qué debo enfocarme como primer punto, es muy poco probable es más probable que yo vaya a gastar esfuerzos en generar algún tipo de herramienta de compliance, que ahorita las vamos a ver como cuarto elemento, en algo que de pronto no es prioritario ahorita, ¿sí? Si yo estoy todavía pues evolucionando en este sistema. Y lo otro o la otra implicación que tiene este tema es evaluar impactos y establecer mecanismos de mitigación, es decir, ya los identifiqué, ya sé que este riesgo va a tener mayor impacto que este otro para mí, entonces voy a tener esta medida de mitigación, primero pues voy a tratar de prevenirlo, pero ya sé el plan que voy a tomar si ese riesgo se llega a dar, ¿sí? Y tener en cuenta que los riesgos no son estáticos y por eso cuando decimos sistema de compliance es algo vivo, lo es, porque no es lo mismo, ¿verdad? Hablar de hace 5 años de los riesgos que puede tener las empresas, las organizaciones, a decirlo hoy por hoy, por ejemplo, vamos a tener que el tema de datos personales, la protección de los datos personales de data privacy es ahora uno de los temas prioritarios porque se generó mayor comercio electrónico y entonces todo el mundo está colocando ahí su nombre, sus datos, su número de identificación, su teléfono. Hay que proteger esos datos, cosa que tal vez hace 10 años no era prioritario, pero que ahora es un riesgo latente. Temas de sostenibilidad, por ejemplo, porque ahora es importante que todas las empresas abarquen temas de medio ambiente, cómo convivir en una comunidad, en un mundo, en un planeta en el que todos somos parte, pues se generó a partir de que los riesgos se van dando conforme la vida misma va evolucionando. Entonces, por eso es que es importante que esta evaluación no quede engavetada, ni el sistema completo quede engavetado, sino por el contrario, que haya una revisión constante de los riesgos a los que se está enfrentando la empresa, porque es algo que va en evolución, ¿sí? Cuarto elemento, las herramientas que tiene el compliance. Y acá
digamos que estos pues ya son como ya si ya desarrollé mi liderazgo, ya tengo la función de cumplimiento, ya tengo mi matriz de riesgo, bueno, ahora sí, desarrollamos nuestras herramientas de cumplimiento. Y acá, algo que me gusta mucho, igual es esta frase que es un sistema integral de cumplimiento, siempre será un traje a la medida, depende de varios factores que afectan a la empresa. No, me atrevo a decir que no hay sistema de cumplimiento, no hay dos sistemas de cumplimiento igual, ¿sí? Si ponemos en un sistema de cumplimiento, evaluamos a varias personas jurídicas que tengan su sistema de cumplimiento, va a ser totalmente diferente porque depende mucho del tamaño de la empresa, de la industria y demás. Por eso es que siempre, siempre en temas de compliance, ustedes van a oír la frase, es un traje a la medida. Es un traje hecho para la empresa en específico. No puede ser copiar, ¿verdad? Me dieron aquí ya el modelo, entonces ya yo ya lo ejecuto y lo copio porque seguramente no le va a funcionar. Depende de esa evaluación que usted ya hizo dentro de su empresa, la evaluación que ya hizo de sus riesgos, ¿no? Entonces, ya cuando tengo esa identificación, sé en dónde estoy, sé qué necesita mi empresa, voy a desarrollar estas herramientas claves que son de compliance. Primer lugar, implementación de código de ética. El código de ética es como decir la constitución política de la República de Guatemala. Eso es nuestra base, desarrolla nuestros principios y nuestras normas fundamentales. El código de conducta o de ética es mi guía. Es fundamental que la empresa esto sea lo primero que tenga. ¿Por qué? Porque prácticamente sobre eso va a generar las demás acciones. Ahí está mi guía, mis principios, ¿no? Detección y desarrollo de las políticas claves de acuerdo a las áreas más sensibles de la compañía. Esto tiene que ver también, si yo les decía en la gestión de riesgos, ya identifiqué que mi empresa se dedica a licitar, entonces yo como primer punto necesito una política de anticorrupción. O sea, eso es como clave, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito estandarizar o determinar qué es lo que no se puede hacer dentro de mi empresa y esa política tiene que ser desarrollada y implementada y comunicada a todos los empleados lo más pronto posible. Mi empresa es de desarrolladora de tecnología. Recibo información porque me dedico a temas tecnológicos. Bueno, la política de seguridad de información puede ser una que sea prioritaria, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar estas herramientas en la medida en la que también sabemos qué es lo que necesita nuestra empresa, a dónde va y prácticamente cuál es su mayor necesidad. Ya tengo mi código de conducta, ya tengo mis políticas claves, la idea es ir en aumento, ¿no? Y desarrollando la mayoría. Entonces, ya por último voy a establecer los entrenamientos o de constantes sobre temas aplicables al sistema de cumplimiento. Esto es clave. Entrenamiento y comunicación es algo que tiene que haber dentro del sistema de compliance. Sin eso, prácticamente el sistema se cae, ¿sí? Tienen que haber entrenamientos hacia los empleados desde el día 1 en las inducciones que se les da a los nuevos empleados. Tiene que existir un espacio que sea sobre cumplimiento. Y créanme que eso da la pauta, el parámetro de, ok, estoy entrando en una empresa donde yo tengo que hacer las cosas bien. ¿Y por qué? Porque desde el día 1 a mí me pusieron el estándar y hacia ahí, en ese sentido voy a desarrollar mi función, voy a desarrollar mis labores diarias, ¿sí? Esos entrenamientos, la doctrina, las recomendaciones de la práctica no solamente es sobre un tema de cumplimiento, sino sobre temas claves, ¿no? Si mi tema clave es la política de seguridad de información, pues la tengo que dar. ¿Qué tan frecuente? Por lo menos tener unas 2, 3 entrenamientos al año a los empleados respecto a estos puntos es clave. Se recomienda que por lo menos uno de ellos sea presencial, porque no es lo mismo pues a nivel de la interacción que se puede tener el impacto y se recomienda también siempre evaluar generalmente, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Que termina la inducción, el entrenamiento y automáticamente mando ya la evaluación, me la entregan y perfecto. Se recomienda que se espere incluso unas 3 semanas después de que se dio el entrenamiento para hacer la evaluación, porque así va a obtener usted pues los resultados más sinceros o de alguna forma va a evaluar de mejor forma si el conocimiento si realmente llegó, porque 3 semanas después pues tuvieron que haber puesto mucha atención, tuvieron que tener o llegar esa información realmente para que poder contestar el entrenamiento, ¿no? Pues son recomendaciones igual que se dan y que yo se las comparto para que ustedes la tengan ahí en mente. Y por último, y más importante, la creación del canal de denuncia, ¿sí?
No puede existir un sistema de cumplimiento si no existe un canal de denuncia, por muy sencillo que pueda llegar a ser. Este canal de denuncia tiene que existir para que toda persona, primero pueden ser solo empleados, pero se tiene que expandir hacia terceros, contratistas sobre todo y demás, puedan a través de ese canal de denuncia, pues como su nombre lo dice, poner queja, denunciar acerca de acciones o de omisiones que se están efectuando dentro de la empresa que están fuera de cumplimiento. Esto es clave, porque si de nada me sirve a mí desarrollar un sistema de cumplimiento si no hay forma de denunciar cuando no se está dando el cumplimiento. Entonces puede ser desde tener un sistema, un canal, como les digo, muy sencillo, muy práctico a nivel interno, y pues ahora, hoy por hoy, se han desarrollado diferentes canales de denuncia que incluso lo llevan empresas externas, y que tienen todo un sistema pues avalado, ¿no? Características claves de un buen canal de denuncia, no importa lo grande o pequeño que pueda ser. Primero, dirigido a todos los trabajadores de una empresa y disponible para uso por parte de terceros, o sea, tiene que estar disponible 24/7 si es posible, ¿sí? Tiene que permitir denuncias anónimas, o sea, tengo que tener la posibilidad de poder hacerlo sin tener, si yo no quiero dar mi nombre. Se tiene que garantizar la confidencialidad en todo momento, porque si no, de nada me sirve tenerlo si, ay, pues expusieron al compañero que dijo que alguien estaba haciendo algo mal, ¿verdad? Y peor, tuvo repercusiones en contra de él, ¿verdad? Situaciones denunciables tienen que estar previamente definidas, o sea, si entrené bien a mis empleados, si todos están en esa línea, yo ya sé qué situaciones ameritan el denunciarlas porque sé que están mal. Procedimiento conocido y objetivo, se debe resguardar los derechos de los denunciados. Esto es como un proceso, ¿no? Ahí tiene que estar estandarizado desde se coloca la denuncia, se eleva quien lo conoce, tiene que haber derecho de defensa respecto a quien se denunció, ¿no? Tiene que poder pronunciarse. Aquí se debe permitir interactuar con el denunciante, ¿no? El poder, el poder que explique, que amplíe, que diga, ¿no? Resguardar ese derecho de defensa del denunciado, es decir, no solamente, bueno, ya tengo una denuncia, ya coloco una sanción, ya sé qué hacer y la otra persona ni enterada, tal vez es un malentendido, pero no se le dio la oportunidad de poder expresarse, ¿no? Y debe permitir la aplicación de sanciones, ¿sí? ¿Por qué? Para que sea efectivo, para que pueda tener algún tipo de mensaje también este canal de denuncia, ¿sí? Y entonces, estos son como las herramientas claves del sistema de cumplimiento. Y por último, el último elemento clave es el monitoreo y supervisión que nos lleva a la mejora continua. Y acá, pues, el tema es que el sistema integral de cumplimiento nace para ser constantemente transformado debido a factores internos o externos que afecten a la compañía. Como les decía, de nada me sirve todo lo que les he ido hablando en este tiempo, tenerlo en papel, pero no desarrollarlo. Tenerlo en papel, pero se queda ahí, ni lo vuelvo a tomar en cuenta, no hay un monitoreo, no hay una supervisión, no se pone en, o sea, no se evalúa qué tan eficiente está siendo el sistema de cumplimiento, solo lo tengo ahí, cumplo y qué alegre, pues ya desarrollé mi sistema, pero es estático. ¿En qué implica el monitoreo? Evaluaciones periódicas respecto a la efectividad del sistema de cumplimiento y desarrollar planes de acción de mejora continua. Nunca el sistema de cumplimiento nosotros podemos decir que ya terminamos de desarrollarlo. Creo que podemos tener las bases, los fundamentos estables, pero siempre va a requerir de tener esta constante evaluación y si hay algo que detectamos que puede ser situación de mejora, pues tener ese plan de acción, desarrollar ese tipo de acciones, desarrollar qué se puede hacer para mejorar esta situación que que encontramos en la evaluación que hicimos hacia nuestro sistema de cumplimiento, ¿no? Y entonces, para ver este último punto, porque me importa mucho que el título es concepción, que estemos ya conceptualmente, vimos ya qué es el sistema de cumplimiento, de compliance, cuáles son sus elementos y la efectividad, ¿sí? ¿Cómo yo pruebo la efectividad de un sistema de cumplimiento? Poniendo la prueba. Si yo no coloco a prueba mi sistema de cumplimiento, no voy a saber si es efectivo o no. Y para eso, pues les traigo un caso muy famoso de compliance o de cumplimiento que tiene que ver respecto a eso, el por qué necesito saber si el sistema de cumplimiento es efectivo o no y cómo lo pruebo. Y ese es un caso muy famoso en la industria que vino a ser ejemplo en la academia, ejemplo en la industria, ejemplo en la práctica, en la doctrina, etcétera, respecto a compliance. Aquí se empezó incluso a ver
las consecuencias que se tiene al no desarrollar un buen sistema de compliance o imagínense el no tenerlo. Y tiene que ver con la empresa de Volkswagen, que es esta empresa líder en vehículos, ¿verdad? El líder en fabricación de vehículos alemana. Este caso es muy famoso, igual si ustedes quieren ahondar en este y muchos más, ¿verdad? Pero este es uno clave, pues lo pueden hacer por el escándalo que se dio en ese momento. Todo empezó en el año 2008, cuando Estados Unidos limita el número de emisiones de gases que puede producir los vehículos que se venden en ese país, que se vendían en ese país, es decir, sacó una norma en donde decía, pues hoy por hoy, la norma de emisiones de gas de Estados Unidos es esta y este es el límite, ¿verdad? Entonces, obviamente todos los fabricantes de vehículos empezaron a ver cómo podían cumplir porque en ese momento nadie cumplía con el estándar que había colocado Estados Unidos. Sin embargo, la única empresa que sí decía que cumplía con eso era Volkswagen. Volkswagen aseguraba que con su tecnología Clean Diesel sus vehículos cumplían con los requerimientos impuestos por Estados Unidos. Incluso era de sus mayores ventajas frente a los competidores. Vendieron muchísimos carros, ¿verdad? Bajo la bandera verde, decir, somos completamente ecológicos, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el 2013, imagínense, llevaban muchos vehículos vendidos de Volkswagen bajo esta idea. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Virginia del Oeste inicia una investigación para evaluar la viabilidad del diésel como una verdadera fuente de energía con menos contaminantes. ¿Qué quería decir eso? La universidad les colocó una investigación para ver quién era, pues que se evaluara a las empresas o que se evaluara la viabilidad del diésel por el medio ambiente, porque Volkswagen, o bueno, en este caso era una investigación, y toman o quieren tomar a Volkswagen, este grupo de estudiantes, como ejemplo, ¿verdad? Porque es el líder que dice que sus vehículos son totalmente verdes, ¿sí? Entonces empiezan hacer una serie de estudios respecto a los vehículos de Volkswagen. Y pues resulta que en esa investigación empiezan a ver que los vehículos cuando son probados en el laboratorio, ¿verdad? Que los test que hacen en el laboratorio, resultaba que en efecto los exámenes o los resultados eran los que decía Volkswagen, totalmente acorde a las emisiones. Pero cuando los probaban en carreteras o en condiciones normales en las calles, ¿verdad? Resultaba que los laboratorios excedían hasta 40 veces más de las emisiones permitidas en Estados Unidos y los estándares que el mismo Volkswagen decía que tenía, ¿no? Que estos estudiantes, les digo el contexto, empiezan a tratar de contactar, perdón, a Volkswagen, no les prestan atención nadie de la empresa de Volkswagen, pues dicen, no, es que ustedes no, saber cómo hacen sus estudios, no tienen la tecnología que nosotros hacemos, etcétera. Pero resulta que en el 2014, esos estudiantes pues dicen, no, aquí hay algo raro, aquí hay algo mal, ponen denuncia en la Environmental Protection Agency, que es la EPA, y la California Air Resources Board, en donde indican, miren, acá hay algo raro, a mí los resultados no me cuadran, y estas autoridades de Estados Unidos se enfrentan a Volkswagen, quienes acceden a repetir test en casi 500,000 unidades en diciembre de 2014. Es decir, hasta que llegue la autoridad, Volkswagen les dice, sí, sí, vamos a repetir, vamos a ver qué está pasando o algo está pasando, ¿verdad? Pero hasta ese momento nadie decía nada, ¿verdad? Era un tema que estamos siempre en cumplimiento y algo está pasando con los test, ¿verdad? ¿Qué sucede? Siguen investigaciones de las autoridades y ahí nace o ahí sale a la luz porque las autoridades descubren que la empresa desarrolló un software tipo switch electrónico, defeat device, que identificaba si el vehículo estaba en laboratorio, se activaba y entonces daba ciertos resultados, como que bloqueaba las emisiones de gases. Pero si estaba en ruta o en calle, prácticamente esas emisiones ya, pues ese default device no funcionaba, ¿no? ¿Qué sucede? Pues ya acorralado Volkswagen en el 2015, ¿no? Se hace pública la denuncia contra Volkswagen y sale el CEO de esta empresa, se disculpa por haber roto la confianza de sus clientes y del público. Pocas semanas después renuncia a su puesto, pero es un escándalo en Estados Unidos. Este es uno de los mayores escándalos empresariales que ustedes pueden encontrar en la historia de escándalos de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de vehículos que se habían vendido para esa fecha, todas las personas comienzan a hacer denuncias respecto a mí me vendieron un vehículo que era bajo en emisiones de gases y resulta ser
que es todo lo contrario, porque hasta 40 veces más excede de los límites que indica la autoridad. Volkswagen siempre en un tema de nosotros cumplimos, nosotros cumplimos, nosotros cumplimos, hasta que se ve tan acorralado que sale a hacer la denuncia pública de que sí, en efecto, ellos mismos desarrollaron ese dispositivo en los vehículos, y pues prácticamente los resultados de ese escándalo fue una sanción aproximada de 18.000 millones de dólares, ¿no? El cálculo se hacía por vehículo vendido con este software. Inmediatamente las acciones de la empresa disminuyeron un 35%. El daño reputacional, pues no es cuantificable, ¿no? O sea, tardó mucho Volkswagen de levantarse de este escándalo y del que el público o que los clientes volvieran a tener confianza. Hubieron arrestos, ¿no? Del desarrollador, del ingeniero desarrollador y de Oliver Smith, que era el oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque en todo momento este oficial existía, imagínense, existía el sistema de cumplimiento, pero este oficial decía que no se estaba haciendo ninguna práctica incorrecta, no había nada malo, todo estaba bien, y pues al final todo resultó que era no era cierto, ¿no? Y pues Volkswagen hoy por hoy, esta experiencia, esta gran experiencia le hizo pues desarrollar, evaluar directivos que salieron de la empresa, una nueva estructura, y pues acá vemos qué falló, ¿verdad? ¿Qué falló? ¿Qué falló si existía? El compliance de aquí, porque este es un típico caso de fake compliance. Tiene todo, tenía los elementos, tal vez en unos no tan bien desarrollados, pero tenía en papel todo. Lo que pasaba es que no existía un verdadero compromiso de querer desarrollarlo. Y acá por eso vamos paso a paso. Uno, el turn of the top era comercializar vehículos con el software fraudulento, es decir, se desarrolló con este fin. Esta era la cultura que existía dentro de la empresa. Entonces, no había un liderazgo, no había un ejemplo, no había un directorio que dijera, queremos realmente cumplir, todo lo contrario a eso, ¿no? Por eso el primer elemento esencial es eso, el involucramiento del directorio en sí, ¿no? Segundo, sí había un oficial de cumplimiento, la función estaba creada, pero no tenían independencia ni autonomía, es decir, era un como títere que manejaban los directivos solo para decir que estaba, pero el oficial no tenía independencia, estaba amarrado y tenía que decir lo que el directorio o lo que los altos mandos o los jefes le indicaban, ¿no? El mapa de riesgos de pronto existía y seguramente estaban los riesgos medioambientales que pudieran haber causado su industria, pero no estaban los éticos. Yo creo que ellos nunca midieron que si esto llegaba a ser público, si se descubría cuál iba a ser realmente la dimensión de lo que se estaban enfrentando, ¿no? Carencia, esto sí, había una carencia de código de conducta unificado y con plena aplicación. Volkswagen tiene empresas en todas las partes del mundo y resultaba que cada una de las empresas como islas funcionaban, cada uno tenía su propio código, era un desorden eso, entonces no había uno unificado como tal. Después de esto ya se crea. Había deficiencia en el canal de denuncia. El canal de denuncia estaba a cargo de 2 abogados que incluso eran externos de la compañía, que eso pues en teoría avalaba que por lo menos eran independientes, pero la comunicación tenía que hacerse por correo, ¿verdad? Donde decía quién enviaba la denuncia, quién estaba diciendo que la situación estaba mal, no garantizaba confidencialidad ni mucho menos anonimato, y era una comunicación que inexistente, o sea, no había, ¿verdad? Era algo totalmente aislado. Y por eso se dice que era una verdadera cultura de silencio. Nadie denunciaba, todos sabían, pero todos tenían miedo. Eso era lo que inspiraba el liderazgo, el tone of the top. O sea, no había ese compromiso de cumplimiento. Y por ende nadie denunciaba. Y acá vemos entonces cómo la eficiencia del sistema de cumplimiento puesto a prueba porque realmente no existía, ¿verdad? No existía compromiso, no quería hacerse las cosas real, y por mucho que tuvieran el papel donde decía que estaba el sistema de cumplimiento, nunca lo evaluaron, no querían, todo estaba como hecho solo para tenerlo como fachada, ¿no? Y entonces ya me llevo a las conclusiones, precisamente porque yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Pero para ir cerrando, ya para englobar lo que hemos visto,
Ya entendemos entonces que un sistema integral de cumplimiento es un conjunto de normas, procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos a los que se enfrenta y establece mecanismos internos de prevención, gestión y control y reacción frente a los mismos. Esta es una definición que siempre la vamos a encontrar, pero ahora entendemos por qué nos dice que es un conjunto, ¿sí? De normas, procedimientos y buenas prácticas, porque son 5 elementos claves, pero 5 elementos que incluso podríamos hablar mucho respecto a cada uno de ellos, pero aquí traté de sintetizarlos para, menos para que ustedes se lleven la idea de qué es compliance o de qué es cumplimiento, ¿no? Y la otra conclusión clave es que para tener un sistema de compliance se necesita como mínimo tener esos elementos desarrollados en esta presentación. Cada sistema es un traje a la medida, no hay sistemas iguales. Si ustedes los van a desarrollar, tienen que tener en consideración eso. ¿Dónde está parada mi empresa? ¿Qué quiero yo hacer respecto a este tema, no? Y que es un sistema vivo que debe ser constantemente revisado para que evolucione y se compruebe su eficacia, viendo este último caso, que esto es un punto clave, ¿no? Si ustedes tienen cuestiones aisladas, no quiere decir que no tengan compliance, es solo que la idea es saber que para evolucionar y decir realmente yo tengo un sistema integral de cumplimiento, tengo que hacer check en decir tengo todo esto, ¿sí? Pero de ahí las acciones siempre son algo, inician con algo, ¿verdad? Se tiene que iniciar con alguna acción concreta. Entonces, esto es prácticamente lo que tenía para el día de hoy, ¿verdad? No sé, ahí Marinés, Gracias, ¿cómo? Melanie. No, sí, veo que ya tenemos algunas preguntas, así que vamos a intentar ahí de contestar en lo que nos queda de tiempo. Bueno, Hanlet que pregunta cómo lleva Nestlé su sistema de cumplimiento y creo que ahí pues nos puedes iluminar un poquito, que ya lo estabas adelantando también a lo largo de la masterclass. Gracias. Sí, de hecho, Nestlé, por ser una empresa multinacional, ¿verdad? Tiene el sistema de cumplimiento desarrollado desde su centro, que es Suiza, ¿no? Y a partir de ahí viene desarrollado en cascada para cada uno de los mercados, cada una de las regiones, pero en síntesis, les puedo decir que el sistema de cumplimiento de Nestlé tiene 4 o está basado en 4 sistemas. Uno tiene que ver con liderazgo y gobierno corporativo, casi que en el orden que está acá, ¿no? Otro tiene que ver con entrenamientos y comunicación. El otro es con monitoreo y por último el tema de cómo ir cerrando los planes de acción que se vayan detectando, ¿no? De verdad que para hablarles del sistema de Nestlé, como es tan grande y realmente está tan desarrollado, es increíblemente las herramientas que tiene son muchas, pero sí les puedo decir que esto básico está, ¿verdad? Nosotros recibimos, por ejemplo, en temas de entrenamientos, hay todo como un currículo, por decirlo de esta forma, entrenamientos básicos que todos los años se tienen que recibir, temas de derechos humanos, sostenibilidad, data privacy, están dentro del top hoy por hoy, ¿no? Tenemos un canal de denuncia, ¿verdad? De hecho, se gestiona a nivel externo, pero de todas formas a nivel interno hay comités de ética. Puedo decir también que todas las gerencias, cuando hay reuniones de los gerentes, que generalmente es una semanal, siempre está el tema de cumplimiento como una línea base, ¿verdad? Las denuncias son gestionadas con una importancia bastante relevante, pues prácticamente lo que les digo y lo que verdaderamente es increíble es que la cultura de cumplimiento es un ADN de Nestlé. Es decir, no hay nada más reconfortante ni tampoco nada más gratificante que decir que se trabaja en una empresa en donde se quiere hacer las cosas bien por las razones correctas, que ese es el lema, ¿no? No por querer evitar algo, sino simple y sencillamente porque es lo correcto. Y eso hace que también todos estén tranquilos de que el trabajo que están haciendo es el debido, es el correcto. Si hay que tomar el camino más largo no sé, para la emisión de una licencia de alguna característica, se va a tomar el camino más largo, aún así tome más tiempo, ¿no? Entonces, eso es cultura y de verdad que crear cultura creo que es lo más difícil, pero esa es la idea de tener compliance y de poder ejercerlo realmente, ¿no? Gracias, Melanie. Bueno, otra pregunta que creo que es muy constante también, ahí Moreno nos pregunta, ¿esta área debería ser una extensión del área legal o control interno o debe ser un área independiente? Sí, lo ideal
lo esperado o lo mejor, lo recomendable es que sea totalmente un área independiente, no solamente por los temas que ve, sino también porque como si pudieron ver, lo que desarrolla es bastante amplio, ¿no? Entonces, cuando estás adscrito a un área en específico, generalmente, pues eso puede ser que sea mucho para una sola área, pero sí les digo que sí se puede crear como una primera instancia, como adscrito a un departamento como tal. Generalmente muy usual lo hacen al departamento legal, como les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor manejo quizás de cómo se puede llevar el cumplimiento legal, como que esa es la idea, ¿no? O de auditoría interna, precisamente porque son los encargados de verificar que las cosas estén correctas de alguna forma, ¿no? Pero sí, lo ideal es que sea totalmente independiente, ¿no? No es que no se pueda en una primera instancia, solo que sí se tenga claridad que ese departamento tiene dos funciones. Una que es específicamente control interno o legal o la que ustedes deseen, y otra que es de compliance o de cumplimiento, que es bastante también importante y que tiene que tener sus responsabilidades bien definidas, ¿no? Entonces, sí, y lo ideal es ir evolucionando para que sea totalmente independiente, ¿verdad? Gracias, Melanie. Bueno, Marco ahí sumaba también explicando al último caso que tú nos ponías, que también lo que pasó en el Barcelona, en donde sacaron al oficial de cumplimiento, que también es un caso muy reconocido. José Leonardo pregunta, ¿para la mejora continua y objetividad sería una función única de auditoría o otra área podría trabajar también al respecto en esto? No, de hecho, el tema de la mejora continua debe de ser obviamente parte de lo que tiene la función de cumplimiento como tal y también puede abonar auditoría interna. Les digo que esto no se trata de crear islas, o sea, islas separadas, sino por el contrario, ir sumando, ¿no? Generalmente auditoría interna trabaja muy de la mano con compliance precisamente por eso, porque obviamente su función es la de fiscalización interna, de ir detectando algún tipo de punto y plan de acción, pero lo tiene que ver en conjunto con cumplimiento porque es decir, yo encontré algo, mira, yo acá encontré un punto que creo que puede ser objeto de mejora. Necesito al tema de cumplimiento, a la función de compliance para que también me ayude a las acciones de prevención, cómo evitar que eso se vuelva a dar. Por eso es que es necesario que se trabaje en conjunto ese tema de mejora continua, ¿verdad? Gracias, Melanie. Bueno, voy a leer también la pregunta de Luis. Muchas gracias por la masterclass. ¿Cómo es el procedimiento del canal de denuncias? Que ahí aterrizado un poco al ejemplo de Nestlé, ¿verdad? De tu experiencia. Sí, como les mencionaba, nosotros tenemos un canal de denuncia externo, ¿verdad? Bueno, la gestión de recibir las denuncias es externo, sin embargo, ya la gestión de cómo procesarlas es interno. Entonces, prácticamente hay una primera instancia que es el colocar la denuncia, luego se arma un comité, ¿verdad? Este comité está formado, tiene que estar el oficial de cumplimiento, tiene que estar también otras áreas o gerencias específicas. Ese comité evalúa la situación, evalúa la denuncia y empieza como el proceso investigativo. O sea, es un proceso de determinar, de ir recabando hasta pruebas y si ustedes lo quieren ver así, de si hay posibilidad de que la persona, el denunciante, pues dio su nombre, por ejemplo, pues que explique tal cual la situación, de ampliar información y es un proceso investigativo bastante serio. Cuando ya está la investigación hecha, se le da audiencia al denunciado para que se le explica, bueno, mira, se ha recibido una denuncia de esta naturaleza, pues prácticamente queremos saber cuáles fueron las causas, queremos saber también que tú te defiendas, prácticamente es el derecho a la defensa, ¿no? Ya cuando se tiene esa parte de decir, bueno, ya se estandarizó cuáles son las dos posiciones, ya hay una decisión del comité, ¿verdad? Que prácticamente es el que decide al final si la denuncia es meritoria de algún tipo de sanción o no, porque puede ser que no amerite ningún tipo de sanción y que prácticamente ahí se quede el caso, ¿no? Pero si amerita sanción, pues prácticamente ese es el siguiente paso, notificar la sanción y prácticamente qué es lo que se va a hacer con la situación, ¿no? Pero digamos, ese es como a grandes rasgos el flujo que lleva y depende mucho, por ejemplo, de la denuncia hacia quién va dirigida, ¿no? No es lo mismo que la denuncia sea de una gerencia, por ejemplo, porque se tiene que elevar hacia la regional, en este
caso, ¿no? O que sea de una gerencia regional porque se va al mercado. O sea, la estructura es, dependiendo de qué se trate la denuncia, sí se va a escalar hacia el comité regional, al comité local, al regional o a la zona, ¿verdad? Entonces, así se escala, ¿no? Pero la denuncia más o menos así es el proceso. Gracias, Melanie. Bueno, nos pregunta José Mérida, que bueno, gracias por la información, muy interesante todo lo expuesto, que le gustaría contarlo con con la presentación, si es posible compartírsela para ver si podríamos compartirla con los participantes. Sí, claro, no, no hay problema, no hay problema. Yo te la doy para que puedan ahí ser de herramienta para ustedes. Excelente. Bueno, Halle también pregunta, y creo que lo dijiste a lo largo también de la masterclass, de los 5 elementos con cuál recomiendas iniciar un sistema de cumplimiento. Código. Sí, bueno, sí, yo creo que algo primordial, si digamos estamos ahorita en la decisión de con qué voy a iniciar, con qué quiero iniciar, primero es que el directorio tenga esa decisión tomada, ¿verdad? El tone of the top es como el punto uno, que como que el directivo tome la decisión, queremos tener compliance en nuestra empresa. Ese creo que para mí es el primer paso, ¿verdad? Es el primer elemento. Y ya después de las herramientas como tal, básico el código de conducta, ¿verdad? Porque esos son mis principios, esa es mi base sobre cómo quiero que mi empresa se desarrolle. Entonces, yo me quedaría, digamos, con esas dos partes como inicio, ¿verdad? Y la idea, obviamente, de ya después ir estructurando, viendo qué más puedo llegar a tener en una primera etapa, ¿verdad? Excelente. Bueno, ya vamos terminando. Moreno habla de cómo lograr llevar este sistema de cumplimiento a lo externo de la organización, ¿verdad? Y también, pues, proveedores, clientes. Claro, creo que eso ayuda mucho cuando ya se llega a la etapa de madurez en donde podemos tener un canal de denuncia como más formal. Acá tenemos por ejemplo, en Nestlé, un número de teléfono que está puesto en todas partes, ¿verdad? Y de hecho es parte de cuando habla de la contratación sí, de la contratación de servicios con proveedores y demás, es parte de la información que se le provee el decir, este es nuestro canal de denuncia, es un número de teléfono, literal, en donde la persona, el contratista, el tercero, si ve que hay algo que está incorrecto, pues puede hacer la denuncia a partir de ese canal de comunicación, donde la llamada es gratuita, la llamada funciona 24/7 y pues prácticamente esa es como que la evolución, pero eso se va a lograr en la medida en que tengamos un canal de denuncia em, un poquito más estructurado que permita hacerlo de esta naturaleza, ¿verdad? Listo, Melanie. Bueno, ahí extender las felicitaciones de José Camposano, que felicidades por la excelente exposición, muy importante indicar que el cumplimiento no solo se queda en lo normativo, los temas éticos pues son de suma importancia en las gestiones de las empresas. Así que sin duda alguna nos sumamos también al comentario de José, agradecerte a ti, Melanie, a Nestlé también por esta oportunidad, por contar con la participación y la visión y cómo Nestlé pues implementa estos temas que son tan importantes que en Guatemala pues ya empezamos a arrancar y escucharlos cada vez más y pues nada, querer siempre abrazarlos, si me decimos así, desde la Comisión Anticorrupción, desde Guate Intera, para poder apoyar pues a esas empresas que están implementando sus programas de cumplimiento, que no saben por dónde empezar y realmente escuchar experiencias como la tuya y la de Nestlé, pues estoy segura que ha sido muy enriquecedor para todos los participantes. Muchas gracias, Marinés, y a todos por la atención y esperamos poder igual seguir generando ese tipo de espacios. Excelente, gracias Mary, gracias a todos también los que nos acompañaron. Como les decía, nos quedan todavía 3 masterclasses, una en octubre, otra en noviembre y otra en diciembre, con empresas también que pues van a estar exponiendo sus casos, que estoy segura que también van a ser de gran ayuda y apoyo para ustedes en este camino del cumplimiento. Así que nos vamos a ver pronto en octubre. Y gracias Melanie, sin duda alguna esperamos tenerte pronto de nuevo en una de nuestras sesiones. Que tengan todos un muy feliz día y feliz día Melanie también para ti. Con gusto, feliz día a todos. Hasta pronto.